Señores, bienvenidos. Vamos a cerrar año y vamos a intentar hacerlo de la mejor forma, con memoria y con mucha información. Vamos a intentar, durante la próxima hora, recordar aquellos temas que han sido noticia, que han centrado nuestra atención, análisis y preocupación durante 2016. Los hechos que van a marcar, seguro, este año como pues decisorio en algunos aspectos políticos, también en materia, como no, terrorista, económicos. Vamos a intentar, con la ayuda de mis compañeros y casi a modo de desafío, hacer un recorrido, un viaje por estos últimos 12 meses. Claro, tendremos que recurrir a una celeridad absoluta, tan solo aportando pinceladas de algunos de esos titulares, pero yo creo que va a ser bueno. La memoria, dicen, que sirve sobre todo también para el futuro. Quien no tiene memoria pues tiende a cometer los mismos errores. Ha sido un año apasionante desde el punto de vista de la información y hoy vamos a tratar de darles muy buena cuenta de ello. Y lo hacemos con Carlos Cue. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fernando Mora, también, bienvenido. Repite, buena señal. Francisco Javier Díaz Majano. Kiko, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. También repite y es otro placer. Adriana Travevals, ¿cómo estás? Gracias, Alexandra. Abogada. Y Jesús García Verdugo. Bienvenido, buenas, Jesús. muchas gracias. Bienvenidos a ustedes y bienvenidos, insisto, a este especial resumen informativo de 2016. Carlos, casi que vamos a empezar un poco por orden, no solamente en temas, sino en posición en este plato. La política, lógicamente, es el centro y el pilar de este programa. Y, cómo no, hay una palabra que ha marcado todos estos meses: elecciones. Y elecciones en plural, porque 3 veces hemos tenido que acudir, o casi 3 veces, a las urnas y hemos pasado más de 300 días, si la memoria no me falla, sin un gobierno electo, me refiero, sí, en funciones. ¿Cómo hemos vivido todo esto, Carlos? Desde el punto de vista periodístico, tú siempre has dicho que, claro, era fascinante. Otra cosa era ya desde el punto de vista del ciudadano. Yo hubiera preferido dejar la fascinación y que no hubiera sucedido y que no hubiéramos vivido lo que hemos tenido que vivir, porque de cara a nuestros socios europeos, la verdad que hemos dejado nuestro prestigio muy en entredicho. Efectivamente, ha sido un año en el que han entrado en los parlamentos nuevos partidos, que eso en sí no es malo, salvo que algunos de los que han entrado son anticonstitucionalistas y han entrado con la intención de doblegar al Estado de Derecho que nosotros hemos disfrutado los últimos 40 años y de destruirlo. Por lo tanto, esos desequilibrios, el que aparecieran 4 partidos fuertes en el momento de las elecciones, pues como no estaba previsto por la ley DON y por los sistemas que teníamos en España, pues nos ha creado una serie de falta de suficiente apoyo a determinadas opciones políticas que no había forma de llegar a un acuerdo. Si a eso le unimos los egoísmos personales de algunas personas que se planteaban ante todo ser yo presidente, pues llegamos a la solución al problema que hemos tenido durante un año, 300 días sin gobierno. Y por lo tanto, pues la subida que estaba teniendo España se vio frenada en parte y de hecho en el paro los últimos meses se han reflejado con una pérdida de puestos de trabajo. Hay que ser muy escuetos y muy concisos, que hoy el tiempo va a premiar de manera especial. El Partido Socialista también ha sido muy protagonista en esta materia, incluso con dimisión inesperada de Pedro Sánchez, Fernando, después de muchos desencuentros, sobre todo con Mariano Rajoy. Gran parte de esa falta de acuerdo, muchos analistas opinaban que era precisamente por esas diferencias personales. Rajoy consiguió, con la abstención del Partido Socialista, alzarse finalmente con el gobierno. Como consecuencia, poco tiempo después, 17 de los miembros se fueron y a continuación Pedro Sánchez. Vamos a ver cómo vivimos todo eso, Fernando. Bueno, pues la verdad que se ha vivido con bastante pasión y sobre todo en el seno del Partido Socialista. Después de las elecciones de junio, yo creo que la cosa estaba casi meridianamente clara y se tardó mucho en tomar una decisión. Y la cosa es que no había otra solución que facilitar un gobierno a quien había obtenido mayor número de votos y mayor número de escaños, porque ninguna otra alternativa era ni posible ni viable. Y por tanto, la opción final, que fue la de abstenerse,
impedía que hubiese unas terceras elecciones que hubieran sido desastrosas para el país y desastrosa para el Partido Socialista. En consecuencia, yo creo que la opción tomada por el Partido Socialista, con gran sacrificio para la propia organización, que ha tenido que afrontar o está afrontando una cierta división interna, pues yo creo que era la que mejor se podía tomar y la que más sacrificio implicaba para el propio Partido Socialista, pero al mismo tiempo la que más favorecía los intereses de España. Y desde luego el Partido Socialista tiene que estar en favor de los intereses de España por encima de los intereses de partido. Kiko, en este plano político, estamos haciendo un resumen lógicamente muy genérico por cuestiones de tiempo, pero al final son, yo creo, los dos acontecimientos que han marcado la actualidad en 2016. Sí, yo creo que a lo largo del año pues hemos podido ver cómo se desenvuelven primero los partidos que entraban ahora dentro del Congreso, cómo se desenvolvían. Creo que estuvo muy acertado, creo que fue Rajoy, cuando le dijo a Pablo Iglesias que ahora, como sus demandas ya no estaban en la calle, que no tenía sentido eso de rodear el Congreso y que tenía que articular sus demandas en el Parlamento. Y creo que tenemos una muy buena oportunidad para ver, ya pasado todo este proceso, qué va a pasar con tal y como está el equilibrio de fuerzas, con todo lo que se pretende, todas las reformas que se pretenden abordar. Adriana. Sí, Alexia. El resumen del año es la cuestión que está en el aire, si es el fin del bipartidismo, si estamos ante una nueva era. Bueno, yo creo personalmente que el aire fresco al Parlamento ha venido muy bien. Ha venido bien a la antigua política, porque lo que estamos viendo en los últimos días es que acuerdos que estábamos esperando, o que por lo menos están encauzados y que llevábamos años esperándolo, parece que por lo menos hemos conseguido que se sienten. Y yo creo que eso es gracias a la introducción de estos nuevos partidos. Que vayan a durar o no por su discurso, o en otros casos, como en el Ciudadanos, por falta de voz o por falta de difusión y de apoyo, esa es otra de las cuestiones que habrá que ver en este próximo año. Pero yo sinceramente creo que a los partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista, un poco peor le ha venido, pero yo creo que en el futuro le va a reforzar esa política del Partido Socialista. Eso es con lo que nos tenemos que quedar en este año, con ese bipartidismo refrescado y con esa introducción de esos nuevos partidos que aportan buenas o por lo menos nuevas ideas. Bueno, me quedaría que 2016 ha sido un punto de inflexión, un antes y un después, posiblemente en la historia de la sociología política española. Evidentemente lo que hemos venido sufriendo como sociedad de quiebra, de crisis económica, pues ha terminado desencadenando, pues lógicamente, un cuestionamiento de las estructuras vigentes. Y lo que ha demostrado también es que nuestro modelo constitucional, nuestro sistema electoral, estaba perfectamente preparado que ante un cambio social se pudiera producir un cambio político. Lo que posiblemente también hemos visto que también a la clase política le faltaba mucho de rodaje en cuanto a la negociación, en cuanto a ser capaces de gestionar esa nueva situación. Pero evidentemente se ha abierto sin duda un tiempo nuevo en el que yo creo que casi todos los partidos políticos, bienvenida siempre la aparición de nuevas opciones partidistas, porque de alguna manera refresca, pero sin duda las instituciones se tienen que amoldar a esta nueva situación. Nuevos líderes con nuevos planteamientos y sin duda ha sido el año de la quiebra interna para el Partido Socialista, que sin duda ha hecho el compromiso mayor por el interés general más allá del interés partidario. Vamos a ver los resultados de esas elecciones de 26J, al final las que dieron lugar a todos los análisis políticos que hemos llevado a cabo posteriormente. Hemos vivido, yo creo, el concepto puro de la negociación a nivel político. Muchos intentos de aproximación, incluso hasta desencuentros un poco más humanos que les distanciaban, casi al borde del abismo, volvían a aproximarse. Cuando ya perdíamos las esperanzas, casi in extremis, se consigue esa abstención del Partido Socialista y, por tanto, la conformación de un gobierno. Y es que ese día, 26J, vamos a ver esa imagen, cambiaba el panorama
electoral, parlamentario, democrático en nuestro país. Es la primera vez que la tarta se repartía mayoritariamente entre 4 y no entre 2. Esto supuso un antes y un después para un poco el concepto que teníamos de partidos tradicionales en nuestro país y casi una alternancia entre Partido Popular y Partido Socialista. ¿Quién quiere recoger esto? Jesús, tú mismo. En la línea de lo que estaba comentando, ¿no? Que habría una situación de dificultad. Ha habido muchas hipótesis de cómo se puede gobernar con esos números, ¿no? Yo desde el primer momento y desde finales del año pasado así lo decía, esa opción de la gran coalición era nefasta fundamentalmente para el contexto de sociedad que se nos abría. O sea, si hay una gran coalición, todo lo que se queda fuera es en contra de esa gran coalición, cuando había otras opciones que eran mucho más pertinentes. Yo avalé desde el primer momento la opción de que el Partido Socialista se abstuviera con una abstención muy cara, que hubiera sido posiblemente a principios de año mucho más cara de lo que luego al final lo ha terminado siendo, e incluso con mayor interés para los ciudadanos desde el punto de vista de cambio de una serie de políticas, de algunas legislaciones que sí que realmente han terminado afectando a los ciudadanos y que lentamente se van modificando. No es cuestión de barrer en absoluto la actuación legislativa previa, pero sí mejorarla y enmendarla pensando más en los ciudadanos que en grandes corporaciones o intereses macro en lugar de la vida cotidiana de los españoles. Yo, sin embargo, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la gran coalición hubiera sido necesaria temporalmente, es decir, con fecha de caducidad, porque efectivamente mucho tiempo no se debería haber prolongado, pero sí hubiera sido necesaria 1 año, 2 años, para resolver todos esos problemas latentes que tenemos en España, como puede ser el tema territorial, como puede ser el tema de enseñanza. No es lógico que tengamos un plan de enseñanza cada 4 años diferente. Es decir, en esa gran coalición haber abordado todos aquellos problemas, la monarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Y haber dejado el tema ya zanjado y preparado para unas elecciones posteriores que sí hubieran sido ya abiertas y en plan de negociación. Pero, Carlos, yo creo que eso queda ahí, sobre la mesa, tal y como lo está diciendo, con el reparto que hay actualmente y la obligación que tienen los partidos políticos parlamentarios de negociar una solución a todos estos problemas que tú estás diciendo, porque evidentemente hay que darlos, porque el partido del Gobierno no tiene mayorías suficientes como para sostener las mismas políticas que se estaban manteniendo a lo largo de los últimos 4 años. ¿Y cómo hubiera sido más fácil? No, si no se Esa trata es la de más fácil. ¿Cómo hubiera sido más fácil? ¿Todos de acuerdo o en una negociación muchas veces con aristas? Es que las negociaciones tenían que haber sido en cualquier caso. Yo creo que es mucho más versátil este modelo que el de una gran coalición, que en definitiva al Partido Socialista lo hubiera hundido en la miseria y hubiera sido peor para España. Creo que la solución de llegar a grandes consensos que impliquen a la inmensa mayoría es mucho mejor que eso de consenso entre 2. Hubiera sido el abrazo del oso. Yo lo hubiera definido así, De 3, porque hubiera sido el abrazo del de 3, oso para el Partido Socialista. Sí, me permite. Yo creo que estamos en un contexto, y estoy de acuerdo con Fernando, en el que se puede dejar de lado lo que hemos estado viviendo durante estas últimas legislaturas, en las que, bueno, yo reconozco que he sido muy joven y estoy muy contenta de ahora, alcanzando cierta madurez, poder ver que ahora se van a poder alcanzar grandes acuerdos y dejar a un lado lo que es la partitocracia, es decir, el interés en mi propio partido, en mis propios intereses, y el interés no ya a largo plazo, que es lo que le interesa a este país, sino lo que hemos visto siempre es un corto plazo. Es decir, es un poco utópico quizá, Adriana, porque ahí hemos visto la dificultad precisamente de la consecución de pactos cuando estamos hablando ya de una diversidad, no solamente en números, sino en pura idiosincrasia de los grupos que ahora mismo conforman nuestro Parlamento. Eso es, pero quizá yo creo que las cosas han complicado mucho más. El voto a nuevos partidos viene un poco de esa utopía y de esa ilusión, quizá, que luego es difícil de llevar a cabo, pero yo creo que esos nuevos partidos vienen a raíz de esta utopía. Hay otra cuestión, si quieres, Kiko, aparte del análisis que quieras hacer con respecto también de los comentarios de tus compañeros. Hay una figura que ha vivido también fases muy diferenciadas, que la hemos mencionado, Pedro Sánchez, hasta incluso situarse en un antes y después con respecto al Partido Socialista. Y no sabemos si un mañana, porque todo puede ser y a lo mejor se posiciona de nuevo para optar a esa Secretaría General y ser candidato incluso de nuevo por el Partido Socialista.
¿qué análisis haríamos de quien ha marcado sin duda historia en este año, Pedro Sánchez? Bueno, yo enlazando con lo que veníamos comentando del 2016, sí creo que podríamos decir como nota final lo positivo que ha sido el haber evitado esas terceras elecciones, que creo que habría sido un desastre y España habría quedado en una posición vergonzosa. Entonces, bueno, creo que donde hemos llegado está bien y a partir de ahora pues intentar articular las negociaciones lo mejor posible. Creo que podemos estar más o menos contentos, sobre todo en comparación con la incertidumbre que se vivía. Y con respecto a lo de Sánchez, pues es lo mismo. Yo creo que se retrató en su momento con ciertas actitudes que parecían más, pues eso, que estaban más... se oponían más a este espíritu negociador del que estamos hablando y, lógicamente, pues se gastó en esa negativa constante y ahora yo no sé hasta qué punto puede resurgir teniendo en cuenta lo retratado que ha quedado ya. Pero bueno, Kiko, Mariano Rajoy no tardó en comunicar la conformación de su nuevo gobierno. No fue muy sorpresivo en cuanto precisamente a los cambios, sí en cuanto a que yo creo que una mayoría esperaba una renovación mayor dentro de ese Ejecutivo. Ahora que ha pasado un poquito de tiempo, ¿tú qué opinión tienes con respecto a ese equipo de Rajoy? ¿Cumple las expectativas? ¿Hay decepción? Cumple las expectativas, depende de para quién. Pero sí es verdad que Rajoy, como siempre, como no es muy dado y todos lo sabemos a cambios bruscos ni a precipitarse demasiado, pues yo creo que hizo los cambios que considero apropiados y puso el gobierno en marcha, que yo creo que era lo que corría prisa, y hay que ver cómo se desenvuelve a partir de ahora, teniendo en cuenta que no está la atención puesta solo en el gobierno, sino también en el resto del arco parlamentario. Consecuencias de esos 315 exactamente días sin gobierno ha habido muchas en todos los planos y ámbitos, pero por supuesto quizá el más preocupante, el económico y particularmente el del desempleo, la gran lacra contra la que seguimos combatiendo, el paro. ¿Cómo ha afectado? Bueno, pues vamos a ver una evolución de los datos de desempleo durante este último año, la tasa de paro y de falta de ocupación durante los 11 primeros meses del año. Como ven, hay una marcadísima disminución muy acusada entre los meses de enero a julio. Sin embargo, comienza el repunte, que además se sostiene de manera menos acusada, por supuesto, que la bajada a partir de julio. Lógicamente estamos hablando de una relación directa de toda esta inestabilidad que se ha transmitido en cuanto a estos datos económicos, ¿no? Es una cuestión evidente. Al fin y al cabo, la incertidumbre para el inversor sin duda es lo que más desincentiva. El mero hecho de no tener un gobierno que pueda mantener, al menos, luego hay muchos aspectos que son muy subjetivos, que es simplemente el concepto de confianza, que es de una subjetividad absoluta, pero es imprescindible. El mero hecho de decir, bueno, quién está más o menos al timón, por dónde puede ir. En algunas ocasiones, cuando se definen los perfiles de ministros, son ligeros mensajes de por dónde pueden ir las cosas, y en última instancia de los gobiernos salen las regulaciones del marco donde se juega la actividad económica, y eso lleva a que hasta que no está claro y pincelado el tablero, pues la inversión se paraliza. Y lógicamente, dentro de un proceso donde se estaba empezando a mejorar esa labor inversora, pues el periodo de casi un año sin gobierno se ha notado mucho. Hablaba de lacras, sin duda, incluso marcando una de las principales preocupaciones, según los sondeos de los españoles, ha sido la corrupción. Si tuviéramos que enumerar, esto es muy triste, todos los casos de corrupción de los que se han ocupado los tribunales, la justicia durante estos últimos 12 meses, quizá ocuparíamos el programa. Por tanto, simplemente voy a resaltar, a subrayar algunos de los más populares, de los más conocidos, como es el caso Rato, 3 sumarios que han acorralado al exdirector del FMI. El caso de los Puyol, la familia al completa que se nutría de fondos presuntamente provenientes de origen criminal. Podemos hablar del caso Púnica también, todos estos nombres les suena. Granados, que se queda solo en prisión durante 2016. El caso Gürtel y Bárcenas, una macrocausa a la espera de juicio que previsiblemente, ahora nos dirán nuestros abogados, podría llegar en 2017, en este año que comenzamos.
El caso de los ERES, estimado como uno de los casos de mayor cuantía en cuanto a la cantidad defraudada, la causa que persigue a Chávez y Griñán, el caso Nos, que apuntaba directamente a un exmiembro de la Casa Real, a Urdangarín. Y así podríamos poner un larguísimo etcétera. Este tema ya no solamente preocupa, indigna, enfada mucho, cansa y quizá haya motivado esos cambios políticos, electorales, parlamentarios que analizábamos en la primera parte del programa. ¿Qué pensáis? ¿Quién rompe el hielo? A ver. No, vamos a ver. A ver, ¿para qué pregunto? Sí, claro. Es que si cogemos el CIS, el que te ponga que los políticos sea uno de los problemas, cuando tradicionalmente siempre se ha entendido que la política puede ser la opción de solución, es porque algunas referencias, que lógicamente son muchos los casos, pero es la minoría del total de personas que están tanto en la función pública como en la representación política. Pero al fin y al cabo, a efectos de ciudadanía, pues lógicamente ha generado una desconfianza en todas las instituciones. Y antes, cuando hablábamos de lo fragmentado que ha quedado el Parlamento, pero es que previamente ya había una fragmentación previa en la sociedad. Por lo tanto, de esa fragmentación previa hemos tenido un caldo de cultivo para una situación política. Ahora es donde, lógicamente, las instituciones, cuando se habla de retocar la Constitución, hay elementos en los que se puede mejorar mucho en el funcionamiento de las instituciones. Jesús, ¿no? que tenemos que oír veloces y raudos. Fernando. El tema de la corrupción evidentemente está marcando este país a partir de la entrada de la crisis, no solamente este último año, este último año simplemente se ha expandido más, pero a mí me parece preocupante para la sociedad española que esto esté sucediendo. Y creo que lo que tiene que haber es un rearme moral y un rearme ético en todos los sentidos, en general de la sociedad y muy particularmente de los políticos y de los partidos, porque esto no es absolutamente inaguantable. Pero tú decías, ha cambiado el panorama político, pero con todos los casos de corrupción que, por ejemplo, tiene el partido del gobierno, que es el que más casos y diversificados tiene, sin embargo, sigue teniendo 8 millones de votantes. Porque bueno, al Partido Socialista le ha afectado, evidentemente que le ha afectado, y se ha notado que le ha afectado, con independencia de otras consideraciones, porque hay que meter otras consideraciones cuando se analizan los resultados electorales. Pero el Partido Popular sigue teniendo un volumen de votos muy importante, teniendo en cuenta los altos grados de corrupción que ha habido. Y, hombre, a mí me preocupa. Esto es para analizar mucho más despacio que 2 minutos, vamos. A ver, Kiko me pedía la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, por supuesto, mi compañero Fernando, pero yo creo que precisamente ese cambio de, ese camino hacia las soluciones, yo creo que se ha puesto en marcha con el panorama político que tenemos ahora. Y sí diría que ha habido, o me da la sensación que ha habido 3 fases dentro del tema de la corrupción. Primero, hace algunos años empezaron a salir los casos más llamativos, más importantes y que, por supuesto, más daño hicieron desde el punto de vista político y fueron más escandalosos. Luego, a medida que se acercaron las elecciones, la corrupción se fue convirtiendo en un arma política de cara pues, a las elecciones. Y creo que ahora la fase en la que estamos de la corrupción creo que ha pasado en cierta medida a otro plano, pero sí ha servido para una cosa muy positiva, en mi opinión, y es que todos aquellos que señalaban a los corruptos, no, vosotros habéis hecho, vosotros habéis dicho, rápidamente se han dado cuenta de que nadie queda libre del tema de la corrupción, y eso creo que viene muy bien para que todos vayan con mucho cuidado. Sí, a colación de lo que dice Kiko, yo creo que, y a colación también de Fernando, que si el PP ha ganado en votos o por lo menos se ha mantenido y no ha perdido a raíz de la corrupción, es porque yo creo que la sociedad percibe un malestar en torno a la corrupción que puede afectar a cualquier político, desde el nivel de concejal hasta las altas esferas de la política. Y es ese malestar en el que ahora se pone en tela de juicio a aquellos partidos que van con la bandera por delante de fuera la corrupción, que ellos también pueden verse afectados. Y yo creo que la sociedad está cansada en general. Y lo estaba cansada antes de las elecciones, intentó cambiarlo, pero yo creo que en la tendencia en el futuro es a reflejar ese malestar general con cualquier clase político. Y que yo creo que eso debe cambiar, porque también, como decía Jesús, eso es una minoría. Hay grandes políticos en este país, hay grandes juristas, que es lo que me afecta a mí, y hay grandes personas en la administración
hay que ponerles en su valor, porque esto es una minoría y ya digo, en la tendencia del futuro tiene que ser a desmitificar ese halo corrupto del político. Muy rápido, Carlos, estamos fuera de tiempo, por favor. Simplemente yo quiero... por supuesto, estoy de acuerdo con lo que han dicho, pero es una cosa que ha dicho Fernando, y es que hay más casos en el Partido Popular. Y el otro día estuve en un debate en el que estuvieron analizando todos estos temas. En este momento, en los diferentes tribunales de España hay 3.000 políticos, lo cual no es exagerado, porque es el 2 o el 3%. Esto no significa que todos los políticos sean corruptos. Es el 2 o el 3% nada más de políticos corruptos, pero ascienden a 3.000 casos en los diferentes tribunales de España. El Partido Socialista y el Partido Popular estaban así, aproximadamente con los mismos. Y en cuanto a la pérdida de votos, claro que ha tenido pérdida de votos el Partido Popular. El Partido Popular en 2011 sacó 11 millones de votos y ahora ha sacado 8. Es decir, todos los partidos políticos tradicionales han perdido votos porque, como muy bien estaba diciendo Adriana, en España la gente está hasta el gorro de tanta corrupción. Señores, volvemos. Perdón, Fernando, estamos fuera ya en publicidad imperativa, ya lo sabes. Volvemos en un instante.